Muy bien, les saludamos a todos nuestros estudiantes de séptimo básico. Vamos con un nuevo video de retroalimentación en torno a a las guías de lectura. Estamos en la unidad número uno, el héroe en distintas épocas. El objetivo es analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y discursos. Están allí referidos los correos de los profesores de este nivel. Vamos a partir haciendo una revisión conceptual de lo que es una carta al director. Así como vimos la columna de opinión, que se encuentra dentro de los textos periodísticos de opinión, la carta al director también es un texto periodístico de opinión, pero a diferencia de la columna donde se expresa una opinión de personas que tienen alguna experiencia o conocimiento en torno a una temática, las cartas al director las escriben los lectores. Los lectores de un medio, que puede ser una revista, un periódico, y le escriben al director del diario o de la revista donde quieren, digamos, que aparezca su publicación. ¿Ya? Por eso se llama carta al director, es el director del periódico o de la revista. La carta al director es un género periodístico de opinión que se caracteriza por tener un destinatario concreto. Su contenido puede ser diverso. Bien. Eh, este tipo de texto escrito se reconoce por tener, como ya decíamos, un destinatario concreto, que es el director de un periódico. Hacia él se dirige, teniendo un tema específico, puntual, que afecta personalmente al emisor o a su comunidad, o que se genera a partir de un hecho u opinión aparecido en el periódico. Es decir, puede ser el comentario de otra carta, de otra persona que haya escrito, o en torno a un hecho reciente. Por ejemplo, voy a escribir una carta al director para exponer un reclamo sobre la falta de paraderos de micros en un sector de la ciudad, o la falta de alumbrado público. O puede ser una carta al director para felicitar, no sé, a eh, los médicos del hospital regional por el gran trabajo que están desarrollando, pese a las condiciones difíciles en el contexto de esta emergencia sanitaria. O sea, pueden ser distintos los propósitos, pero siempre en torno a lo que es a un hecho seguramente reciente. Las cartas del director pueden tener diversos contenidos. Bien, llamar la atención sobre un hecho que no se destacó. También puede ser ese el propósito. Pueden hacer una petición a favor de la comunidad. Por ejemplo, de que se decrete una cuarentena general. Bien. Puede ser quejarse por algún problema no solucionado. Puede ser también para aclarar una información dada por el periódico. Por ejemplo, una información que fue dada a medias o que es errónea. Puede ser que un lector escriba una carta para corregirla. Hacer una observación humorística sobre algún acontecimiento también puede tener ese tono humorístico, o también medio irónico, puede ser medio burlesco, que detrás esconde una crítica también. ¿Ya? Se les pide aquí que busquen algún ejemplo en su texto de estudio. A ver si logran encontrar alguna carta al director. ¿Habrá alguna allí? El texto que vamos a analizar está titulado Transmisión del Premio Cervantes. Para ello hay preguntas que van orientando la reflexión y análisis del texto. Por ejemplo, ¿qué saben sobre lo que es una carta al director? Bueno, recién ya lo comentamos. ¿Dónde se encuentra este tipo de textos? Ya también lo vimos dentro del marco de textos de periódicos o revistas. ¿Ya? Su propósito es despertar la atención, reclamar, eh, este, presentar un punto de vista. Bien, ¿de qué tratará el texto este que ya habla de transmisión del premio Cervantes? Por el título, ¿les suena el nombre Cervantes o no? Recuerden que vimos una guía que hablaba sobre
La aventura de los galeotes del Quijote de la Mancha. ¿Quién era el autor? Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces, Cervantes es un connotado, un destacadísimo escritor español, autor del Quijote de la Mancha, la novela cumbre de la literatura española, ¿no? Y de lengua castellana. ¿Qué condiciones debe tener su autor para escribir este tipo de textos? Ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Debe tener, digamos, alguna información base para poder opinar. ¿Mm? Tener alguna inquietud que amerite la necesidad de expresar un reclamo, una felicitación, por ejemplo. Si es preciso, utilizan diccionario para comprender significados de algunos términos de la carta. Si hay alguna palabra que no entienden, siempre es bueno apoyarse de algún diccionario o del mismo celular para poder buscar algún concepto. Bien, vamos a ver. Dice allí, transmisión del premio Cervantes. ¿Cuál será el tema del texto? Bueno, dice allí transmisión. Transmisión será transmisión del traspaso, como cuando se hace la transmisión del mando presidencial, se pasa el mando de un presidente a otro. ¿Será ese tipo de transmisión? ¿O se referirá a la transmisión como la emisión de una información, así como la transmisión de un partido de fútbol? Vamos a ver por qué lado podrá ir, a ver qué se les ocurre. Bien. Transmisión del premio Cervantes. Señor director, concuerdo totalmente con lo expresado por Julio Pumarino en su carta. O sea, podemos entender que está comentando otra carta, es posible que sea la carta de otro lector que fue publicada también, ¿bien? En la sección Cartas al Director. Y están las comillas aquí, las comillas tienen hacen referencia a la cita que hace de lo que dijo Julio Pumarino. Si no es por la televisión española, nos habríamos quedado sin ver la entrega del importante y merecido premio otorgado a Gonzalo Rojas, ya que a la prensa chilena no le interesó cubrir el evento, especialmente la televisión. O sea, estamos hablando, es como pensábamos recién, como transmisión, como la emisión de una información. Bien, por lo tanto, hacia allá va el concepto de transmisión. Transmisión del premio Cervantes, o sea, transmitir por algún medio el evento que es la entrega del premio Cervantes. Ahora, si Cervantes, ya dijimos que es un escritor, lo más probable es que el premio Cervantes sea entregado a escritores, ¿ya? Sin embargo, llevamos más de una semana en que parte considerable de los noticiarios se dedica al señor Maradona. Maradona, para quienes no lo saben, bueno, fue un futbolista destacadísimo, para muchos el más grande de la historia. Se consagró campeón del mundo en el año 1986. Ahora, sabemos también que fuera de la cancha no llevó una vida muy sana, ¿ya? Y tampoco significa un ejemplo a seguir. Y aquí mismo lo dice como si fuera una persona importante y un ejemplo a seguir. O sea, está haciendo una crítica aquí el autor de que la televisión no cubrió la entrega del premio a Gonzalo Rojas, pero sí estuvo transmitiendo noticias en torno a la figura de Diego Maradona, criticando, ¿no? Es más, dice, en los primeros días de su nueva hospitalización, hubo canales de televisión que más de la mitad del tiempo de sus noticiarios lo dedicaron a este, entre comillas, ejemplo de persona. Ya, aquí las comillas no son iguales que las de arriba eran para citar lo que había dicho otra persona. Las comillas de aquí, cuando dice ejemplo de persona, son esas comillas que muchas veces acompañamos con un gesto de manos, ¿ya? Como ejemplo de persona, ¿ah? Claramente está queriendo decir todo lo contrario, no es para nada un ejemplo de persona, ¿ya? Por favor, tengan más respeto por la inteligencia y cultura de los chilenos. O sea, es un reclamo el que plantea el autor de esta carta, ¿ya?
Vamos a ver, al final al pie aparecen los datos del autor y en qué diario fue publicado y la fecha 27 de abril del 2004. Vamos a ver antes de las preguntas digamos una pregunta orientadora de la reflexión de esta carta al director. ¿Cómo es el lenguaje de esta carta? También lo comentábamos bueno, es un lenguaje claro, quizá se necesita tener un conocimiento externo para entender el premio Cervantes, pero en el desarrollo se puede inferir alguna de estas cositas, ¿ya? Eh, Usa un tono irónico, sobre todo en el último párrafo, cuando dice ejemplo de persona, su lenguaje es irónico, porque muestra con él su crítica, ¿ya? Su crítica en torno en tono burlesco, sarcástico de cómo los medios de comunicación están más atentos a el señor Maradona que al premio de Gonzalo Rojas. ¿Hacia quiénes se dirige el mensaje de esta carta? Bueno, aquí se dirige a la ciudadanía completa, hacia los mismos medios, a quienes administran los medios de comunicación, de que por favor conduzcan de mejor manera la información y no digamos, este, dejen únicamente temas de menor importancia para el autor, ¿no? O que terminan siendo insignificantes y no abordan algo tan valioso como la entrega de un premio literario de renombre mundial. Al finalizar la lectura responden en sus cuadernos. Esa es la parte que ustedes deben responder en sus cuadernos. Son estas últimas preguntas, voy a ir comentando cada una de ellas. ¿Puedes inferir quién es Gonzalo Rojas? Bueno, por el título de la carta, que hace referencia a Cervantes, y como ya habíamos leído nosotros a Miguel de Cervantes, podemos suponer, y dice aquí, supongo que se trata de un premio literario. Por tanto, imagino que Gonzalo Rojas es un escritor chileno. Y digo chileno porque el mismo autor dice de que los chilenos no nos enteramos de este premio debiendo haber estado más atentos. Por lo tanto, podemos suponer que se trata de un escritor chileno. ¿De qué trata principalmente el texto? El texto establece una crítica sobre la despreocupación de los medios de prensa y televisión por cubrir un evento cultural relevante para Chile. ¿Bien? Puede ser esta tu respuesta o similar y con ello entonces tú puedes hacer algún ajuste, corrección si es que es necesario. No te olvides sí de colocar los encabezados, bien, en cada una de las respuestas. ¿Por qué puede catalogarse como argumentativo? Y aquí dice, esta carta puede ser catalogada como argumentativa, eso es encabezado, ¿ya? Porque, y aquí viene la explicación, expresa razones que justifican un punto de vista, usando la ironía para convencer a los lectores del inaceptable descuido de los medios. ¿Bien? Se acerca a tu respuesta, cada uno puede hacer las revisiones para poder mejorar o mantener como está su respuesta. ¿Con qué propósito se nombra a Maradona? Se nombra a Maradona con la finalidad de acentuar la crítica hacia los medios, que han preferido dedicar horas a la cobertura de este deportista que, a juicio del autor de la carta, ha llevado una vida poco ejemplar. Asimismo lo dice. Bien. Para finalizar, dice, según el autor, ¿cómo es la actitud de los medios masivos en Chile? ¿Estás de acuerdo? Argumenta. Bueno, aquí también yo no voy a dejar una respuesta explícita, sino que voy a comentar para que veamos, porque aquí también se pide que ustedes expresen su opinión, ¿ya? De acuerdo a mi perspectiva, la actitud de los medios masivos en Chile es inadecuada, pues es lo que expresa el autor al manifestar su molestia de que no estuvieran atentos entonces a la cobertura de un hecho noticioso importante como es la transmisión del premio Cervantes. Eh, por lo tanto, el autor hace una crítica contra los medios. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo
desde mi visión yo estoy muy de acuerdo con lo que expresa. En realidad a veces los noticieros dedican bastante tiempo a hechos que no parecen ser noticias. A veces, no sé si se han fijado ustedes, por ejemplo, cuando se va a estrenar una teleserie, hacen una nota de entrevistando a los actores, al director de la teleserie, y ocupa un buen espacio del noticiero, y esa no es en realidad una noticia, esa es la promoción de un programa que es del canal. Eso no es una noticia, por lo tanto muchas veces los medios nos muestran, nos empaquetan como noticia un hecho que no lo es. Bien, ustedes pueden usar un argumento como este u otros más que seguramente tendrán y para poder plantear su punto de vista, o a lo mejor algunos de ustedes decir, mira, estoy en total desacuerdo con el autor porque yo creo que estuvo bien que se haya que no se haya transmitido el premio. Bueno, cada uno podrá expresar su postura. Lo importante aquí es argumentar, es decir, explicar claramente cuáles son las razones que justifican si es que están de acuerdo o no están de acuerdo. Muy bien, respetar las mayúsculas, después al inicio de cada párrafo, después de puntos, y la ortografía en general. Muy bien, vamos cerrando allí y como aquí con este video cerramos una serie de, de clases, ¿no es cierto?, en que acompañamos la retroalimentación de la ejercitación en esta unidad, les pedimos que respondan estas preguntas de autoevaluación. Dice, completa la siguiente ficha de autoevaluación. Considera para tus respuestas el desarrollo de todas las tareas asignadas en el plan de aprendizaje remoto que han sido retroalimentadas mediante videos explicativos de YouTube. O sea, las 5 guías que se entregaron en el primer paquete de actividades del plan remoto, ¿ya? Esas son las que debieran ustedes considerar para responder estas preguntas. Escribe tus respuestas en el cuaderno de la asignatura. Las preguntas son, ¿he realizado los ejercicios propuestos en el set del plan remoto de aprendizajes? Bien, ¿se han realizado o no? Nada más, comentar al lado. ¿He tenido algunas dificultades? ¿Cuáles? Comentar, ¿cuáles han sido sus dificultades? Dificultades distintas, algunos pueden ser, no sé, qué dificultad. Por ejemplo, en alguna familia puede haber un solo computador y está el papá o la mamá lo tiene ocupado todo el día, y a lo mejor esa pudo haber sido alguna dificultad de alguno de ustedes, y a lo mejor es bueno que la comenten allí. ¿Cómo he resuelto mis dudas? Eh, Preguntando a compañeros del curso, enviando algún correo al profesor. Bueno, comenten allí qué hicieron realmente ustedes para resolver sus dudas. ¿Qué debo hacer en el futuro para mejorar mi aprendizaje en esta asignatura? Comentar, eso es personal. ¿Qué podrá hacer cada uno? ¿A qué me comprometo en esta asignatura cuando regrese a las clases presenciales? Bueno, eso también veamos a qué se puede cada uno de ustedes comprometer. Esperamos que respondan y cualquier duda que tengan ya saben que tienen nuestros correos para poder comunicarnos y nosotros enterarnos de cómo dar las orientaciones suficientes para que ustedes sigan trabajando. Como ya lo hemos dicho en otros momentos, organícense de la mejor forma posible. Tomen todas las precauciones en el escenario de crisis sanitaria que vivimos. eh, Ocupen tiempo para sus tareas, pero también tiempo para descansar. Entendemos de que no es nuestro ánimo que estén agobiados con una serie de tareas, eh, sino que de alguna manera mantener vivo el aprendizaje, pero sin que ello atropelle, digamos, el difícil escenario que hoy día cada una de las familias del mundo vive. Así que estén bien, tranquilos, esperamos verlos pronto. Saludos a su familia, que estén muy bien. Nos vemos.